Hola, muy buenas noches, mi nombre es Pepe, sean bienvenidos y bienvenidas esta noche a nuestro tema de hoy, a nuestro estudio de la palabra de Dios. Como sabrán, cada martes hemos estado estudiando un capítulo diferente de la epístola de los Romanos y hoy nos toca estudiar Romanos 11. Hoy quiero hacerte una invitación. Si estás en tu casa, con tu familia, con quien estés, te invito a que puedas abrir la palabra de Dios en la epístola de los Romanos y me puedas acompañar a la lectura de esta noche. Vamos a analizar primeramente el capítulo. El capítulo dura 36 versículos y está dividido en dos partes, es decir, el apóstol Pablo lo dividió en dos partes. La primera se llama Un remanente escogido por gracia y abarca del versículo 1 al versículo 10. Perdón, está dividido en tres partes. La segunda parte se llama La salvación de los gentiles y abarca del versículo 11 al versículo 24. Y en la última parte la titula el apóstol Pablo La restauración de Israel y abarca del versículo 25 al versículo 36. Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar con nuestra lectura de hoy, Romanos 11, versículo 1 al 36. Dice la palabra de Dios: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en tribulación. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espada para siempre. Esa es la primera parte. Un remanente escogido por gracia. Vamos a continuar con la segunda parte, que es la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que callasen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, porque por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad contigo, para contigo, si permanecen en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Esta es la segunda parte, la salvación de los gentiles. Vamos a concluir con la última parte, que es la restauración de Israel.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto fue la lectura completa, hermanos, de lo que es el capítulo 11 de Romanos. Es bastante extenso, 36 versículos, pero vemos mucha profundidad en este fragmento de la palabra de Dios. Vemos demasiado detalle que da Pablo, vemos demasiada unción y dirección de parte del Espíritu Santo para hablarnos a ti y a mí hoy. Vamos a iniciar con nuestro estudio, hermanos. Sean bienvenidos. Acompañen por favor Romanos 11, versículo 1. Vamos a analizar la primera parte, que es un remanente escogido por gracia. Dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Como pudimos analizar en capítulos anteriores, el pueblo de Israel había sido desechado no, sino había sido apartado de la bendición de Dios, y ahora los gentiles, aquellos que no eran de nacionalidad judía, gozaban de las bendiciones que en algún tiempo los israelitas gozaron. Es decir, el pueblo de Israel se apartó de Dios. ¿Y esto quiere decir que Dios ha desechado a su pueblo? En ninguna manera. Pablo mismo dice, yo soy israelita, así como Dios no ha desechado a su escogido. Yo soy israelita, yo soy el ejemplo. Amigo, aquí podemos aprender algo. Dios no desecha a su pueblo. Si hoy tú estás atravesando problemas en tu cristianismo, problemas en tu iglesia, problemas espirituales, Dios no desecha jamás a su pueblo. Al contrario, si hoy sigues en pie caminando a su lado, es claro ejemplo de que no desecha a su pueblo. Eso es un claro ejemplo, amigo mío. Más adelante, dice, versículo 4, hermanos, es precioso. En los versículos 2 y 3 menciona Pablo cómo Elías, en medio de sus tiempos, el profeta Elías era un profeta muy grande de Dios, hermanos, pero en esos tiempos Jezabel y Acab, que eran reyes de Israel, estaban persiguiendo a los profetas porque ellos creían en Baal, un dios extranjero, y estaban matando a todos los profetas, y tan solo quedaban unos pocos. Y entonces Pablo hace esa comparativa de los tiempos de Elías con nuestros tiempos y con los tiempos que Pablo estaba viviendo, y dice en el versículo 4, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hermano, amigo, hoy podemos ver el mundo en total caos, podemos ver mucha impiedad, impureza, inmoralidad, un mundo destruido por el pecado, un mundo sumergido en el pecado, tiempos peores que en Sodoma y Gomorra, tiempos peores que los de Noé. Y además podemos ver a la Iglesia universal, es decir, a la Iglesia en todo el mundo, y podemos ver una gran decadencia espiritual, apostasía, tibieza, libertinaje. Pero el Señor ha reservado una cantidad de hombres justos, santos, que no han doblado rodilla ante Baal. Y a lo mejor no es de una manera literal, pero esto quiere decir que Dios ha reservado hombres que no han doblado rodilla ante este mundo,
que no han doblado rodilla ante Satanás, que no han doblado rodilla ante los placeres y los deleites de este mundo. El Señor Jesús lo dijo estando aquí en la tierra: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amigo, tu clamor y mi clamor y el clamor de todo cristiano es procurar, es buscar ser parte de ese pequeño remanente escogido por gracia, ser parte de esos escogidos y no nada más de los llamados. Ese es nuestro deber, y tener algo muy claro, que es por gracia. No somos un remanente escogido porque seamos mejores que otros cristianos o porque seamos más capaces que otros cristianos. No, amigo mío, no, por gracia. Por gracia, porque no es del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. Versículo 7. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Amigo, es lo que te decía. Si tú estás hoy dentro de ese remanente de Dios y tú estás guardando tu vida de este mundo y no has doblado rodilla ante Baal y aún eres parte de esos pocos escogidos, no creas que es porque eres mejor que otro cristiano que ya ha caído de la gracia. No es así, amigo mío, es por su pura gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amigo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás fueron endurecidos? Como está escrito, Dios les dio un espíritu estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Amigo, es por gracia, pero tu deber y mi deber es velar y orar para procurar ser parte del remanente escogido. Dice la palabra de Dios que el que cree estar firme, mire que no caiga. Eso es algo muy importante, amigo mío. Si hoy tú crees que estás firme en Dios, que eres parte de su remanente, que estás dentro de esos pocos hombres que han guardado su vida en santidad a Dios, tienes que ver no caer y tienes que velar y orar. Te invito a que acabando esta sesión puedas leer Mateo 24, para que puedas entender la importancia de velar y orar, porque aún los santos y aún los escogidos van a ser engañados. Tú y yo debemos procurar siempre mantenernos como parte del pueblo de Dios. Eso es algo que podemos entender de la primer parte de este capítulo. Pero bueno, vamos a ver ahora la segunda parte, que es la salvación de los gentiles. Dice el versículo 12, vamos a leerlo, dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué quiere decir esto, amigo mío? Que si los judíos, al apartarse de Dios, los gentiles pudieron alcanzar gracia y misericordia, ¿cuánto más su restauración? Dice el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Amigo, Dios tiene un plan en todo, y su plan no era que Israel se perdiera, su plan era que ellos pudieran seguir caminando, pero gracias a que Israel se apartó de Dios, Dios buscó a los gentiles, Dios buscó a aquellos que no lo buscaban. Hoy tú y yo podemos gozar de su salvación. ¿Te das cuenta, amigo mío, la riqueza y la bondad de Dios? Más adelante dice, versículo 15, recalca otra vez Pablo lo mismo: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino de vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también las ramas. Amigo mío, ¿esto qué quiere decir? ¿Tú has visto un árbol que le vea sus raíces? El pueblo de Israel es ese árbol, el tronco firme, la raíz. Y tú y yo, que en otro tiempo no éramos pueblo y que no somos de nacionalidad judía, somos esas ramas preciosas que no merecían estar ahí, pero Dios las ha injertado. Es eso, amigo mío, es eso. Los judíos, la nación judía, es el pueblo escogido por Dios, pero por su gracia tú y yo hoy podemos ser parte de ese pueblo, y hoy podemos llamarnos hijos
de Dios. Pero hay una cosa muy importante, que es lo que quiero decir. Dice el versículo 20. Bien por su incredulidad. Bien por su incredulidad. No, perdón, desde el 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe tú a la raíz, si no la raíz te sustenta en ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. De otra manera, tú también serás cortado. Amigo, estos versículos 20, 21 y 22 son muy fuertes. No sé cuál sea tu opinión o qué es lo que puedas entender de estos 3 versículos, pero para mí son muy fuertes. Si hoy tú estás caminando con Cristo, de su mano, y vas caminando en esta vida cristiana, y a lo mejor llevas un año, un par de meses, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años caminando con Cristo, no te jactes de eso. No te jactes que si eres mejor que otro cristiano. No seas como ese fariseo que estando orando en el templo le decía: oh Señor, gracias porque no soy como este pecador. Oh Señor, gracias porque no soy como el resto de los hombres, porque yo oro, yo diezmo, doy limosna. No seas como ese fariseo. Mejor toma la actitud del publicano, que no levantaba sus ojos al cielo, sino que en su corazón decía: oh Señor, sé propicio de este pecador. Así lleves 25 años siendo cristiano, no te jactes de eso, porque por fe es porque sigues siendo cristiano. Amigo, es que es por gracia. Es algo que hoy quiero recalcarte muy bien. Si hoy te voy a poner ejemplo mi vida, creo que no hay mayor ejemplo que te puedo dar que mi vida, porque es lo que yo conozco. Yo no conozco mucho de ti, pero tú sí te conoces y Dios también. Pero bueno, amigo, si yo hoy estoy aquí enfrente de ti, compartiendo juntos este momento tan delicioso, estudiando Romanos 11, no es porque yo soy mejor que cualquier otro joven cristiano, no es porque yo soy mejor que cualquier otro joven en el mundo. No es así, amigo mío, es por gracia. Y no me puedo jactar de que hoy estoy aquí y te puedo decir es que yo soy superior a ti porque tú no estás haciendo lo que yo estoy haciendo. No es así, amigo mío. Es por gracia. Porque de una cosa estoy seguro. Si no fuera por Dios, no sé dónde estaría. Pero sí estoy seguro que estaría muy perdido en el mundo. Amigo, tenlo bien claro en tu mente hoy y en tu corazón. Es por gracia. O como dice el apóstol Pablo en Romanos... Ay, perdón, perdí la página. Aquí está. Si el Señor, como Pablo dice en el versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque tú también puedes caer. Teme, porque en cualquier momento tú y yo podemos fallarle a Cristo. Teme. Dice en otra epístola: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En otra parte de la Biblia dice: ocupémonos de nuestra salvación con mucho temor y temblor. Amigo, teme, porque tú y yo podemos en cualquier momento dejar a Dios. Teme, y no le temas al infierno, no le temas al castigo. Teme apartarte de esta palabra. Teme apartarte del camino de Dios. Teme. Dice Pablo: no te ensoberbezcas, no te creas superior, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, si Dios no perdonó a su pueblo escogido, a su nación santa, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Miremos pues la bondad
y la severidad de Dios. Hay gente, amigo mío, falsos cristianos en este siglo, que nada más dicen es que Dios es amor, Dios es tolerante, Dios es paciencia, Dios es amigo, Dios es esto, Dios es lo otro, y puros atributos tiernos de Jesús. Y si es así, Dios es un Padre amoroso, un fiel amigo. Pero también hay que ver la severidad de Dios, su santidad, su celo, su justicia, que es fuego consumidor, Dios celoso. Amigo, hay que entender eso, porque hay iglesias que aceptan la conducta homosexual. No digo que rechacen a gente que llegue de esa ideología a las iglesias, no, pero hay gente que todavía los tolera y dice, bueno, pero es que hay que entenderlo, son víctimas de la sociedad, o apoyan a las feministas en cuestión del aborto. No, es que hay que entenderlas, porque bueno, a lo mejor no quieren tener esos hijos. O sea, la iglesia está abrazando al mundo y amoldándose a la doctrina que el mundo tiene, nada más tomando los atributos de Dios tiernos, pero no ven que Dios es santo. Dicen, ay, es que puedo pecar y no va a pasar nada porque como Dios es amor y Dios es infinita gracia y perdón, puedo pecar y al rato vengo, al final oro unos 3 minutos y Dios ya me va a perdonar y nada habrá pasado. Y hacen lo mismo una y otra vez. No mires nada más la bondad de Dios, también ves su severidad. ¿Bondad? Para ti que permaneces, y severidad para los que cayeron. Dice, si permaneces en esa bondad, debes de permanecer en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amigo, palabras fuertes de parte de Dios, pero ciertas. Hay gente que prefiere evitar estas palabras y nada más se enfocan en, ay, Dios nos restaurará y nos redimirá. No, pero no ven esto. Amigo, miremos pues la bondad y la severidad de Dios. Vamos a analizar por último la última parte, que es la restauración de Israel, para poder finalizar esta noche. Muy bien, vamos a ver desde dónde leemos. Aquí está, 25 al 27. Pero porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y me bendice mucho el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables, amigo mío. Si Dios hace 5 meses hizo un llamado a tu vida, hace 1 año, hace 5 años, hace 10 años, y te ha dado dones, y te ha dado el talento de poder tocar la guitarra, el talento de poder cantar, el talento de poder ministrar en la iglesia, profecía, lenguas, cualquier don que Dios da, y aún dones chiquitos como un don de servicio, un don de enseñanza, un don de aún poder llegar y servir a la iglesia, son irrevocables. Por eso valóralos, atesóralos, protégelos, ámalos, porque el llamamiento de Dios y sus dones son irrevocables. Irrevocables. Aquel Dios que hubo un día en tu vida, que te llamó y te dijo, te amo, Pedro, te amo, Juan, te amo, Lupita, te amo, Pati, te amo a ti. Ese llamamiento es irrevocable. Si tú permaneces en Dios, así el infierno entero se levante en tu contra, y tú te aferres a la mano de Dios, ese llamamiento va a ser irrevocable. Nada podrá separarte del amor de Dios, como podíamos estudiar semanas atrás en Romanos 8. Amigo, esto es algo precioso de parte de Dios. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, recuerda tu vida, en otro tiempo eras desobediente a Dios, no te importaba Dios, te valía Dios, te valía lo espiritual, el cristianismo. Es más, hasta te podías burlar, hacer mofa y pecar con saña en contra de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia
porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Precioso versículo 32. Y Pablo aquí termina con 4 versículos muy hermosos que exaltan la riqueza y la bondad de Dios. Amigo, en otro tiempo tú no amabas a Dios, pero eso sirvió para que hoy pudieras buscar de Él. Pero eso sirvió para que tú en algún momento de tu vida pudieras rendirte a Él con todo tu corazón. ¡Oh! Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Grandes son las cosas de Dios, inescrutables todos sus caminos. ¿Quién puede entender? ¿Qué mente humana puede entender a Dios, amigo mío? Quiero hacerte esa pregunta. Yo he aprendido a conocer a Dios más en esta cuarentena, he aprendido a estar con Él más en oración, he visto a Dios de otra manera que antes no lo veía, he aprendido acerca de Dios en esta cuarentena, y yo estoy seguro que algunos de ustedes también, pero aún así, nuestra mente humana no entiende y no es capaz de entender la majestuosidad y la grandeza de Dios. Todavía tenemos mucho que aprender. Y Pablo termina con un versículo muy hermoso. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amigo, que ese sea el anhelo de tu corazón siempre. Darle la gloria a Dios. ¿Vas a hacer limosna? Dale la gloria a Dios. ¿Vas a orar por alguien? Que sea la gloria para Dios. Todo para la gloria de Dios. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque de Él, o sea, de Él provienen las cosas. Como hace rato te lo mencionaba, es por gracia. Porque de Él provienen todas las cosas. Y por Él es que subsisten, existen. Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Nunca, amigo mío, y es algo que te quiero decir hoy, con toda confianza y libertad, y en amor, nunca, nunca le des la gloria al hombre de algo que Dios hizo. Nunca, amigo mío. Nunca digas en tu corazón, es que fue gracias a tal persona que yo soy cristiano, porque fue la que me llevó a la iglesia. Sí, a lo mejor te llevó a la iglesia, pero esa persona nada más fue un instrumento en las manos de Dios. La gloria es de Dios, que fue el que Él te llamó. Amigo, nunca le des la gloria al hombre de algo que Dios hizo. Y tampoco, y mucho menos, tampoco te adjudiques a ti la gloria de algo que solamente Dios hizo. Puedes predicar y ver que un alma se convirtió en su lecho de muerte porque le fuiste a predicar. No digas en tu corazón, es que fue por mí, por mi elocuencia, porque llegué en el momento indicado. No, amigo mío. Si Dios te concedió esa alma, qué mejor que decir, gracias Padre, porque quien ganó esa alma fuiste tú. Amigo, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios los bendiga mucho, amados hermanos y personas que nos acompañaron en este día. Les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús a todos y cada uno de ustedes. Saludos, hermana Patricia Hernández Medina, Sol Torres, Grisosa, Lups Moore, Cori Zúñiga. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí para servirles. Y aún antes de finalizar este video, como habrán visto en 2 publicaciones anteriores, tenemos un familiar enfermo. Su nombre es Daniel Salazar, es mi tío. Pido de sus oraciones por su vida, por su alma y por su salud. Él está muy grave, está ahorita muy delicado en su salud, está internado de hecho en un hospital. Pido de sus oraciones, amados hermanos. Yo tengo fe en que Dios lo va a sacar adelante, pero sí quiero pedirles hoy su oración, porque dice aún la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso hoy les quiero pedir esa petición, esa carga. Dios los bendiga mucho. Gracias aún por su apoyo y por su ayuda. Dios los bendiga mucho. Estamos aquí para servirles los días martes y domingos.
los días martes a partir de las 9 en punto de la noche, los días viernes a partir de las 11 en punto de la noche, y los días domingo usualmente nos veíamos a las 9 en punto de la noche, pero creo que el horario más cómodo para mí, en especial, y creo que para muchos de nosotros también, es a las 10 de la noche. Entonces nos vemos primero Dios el día domingo a las 10 en punto de la noche, viernes a las 11 y martes a las 9 de la noche. Dios los bendiga mucho. Estamos aquí para servirles y tengan excelente noche.